Cuando regresaba a mi casa, en Soria, a última hora de la tarde, mientras circulaba por la carretera, entre los pueblos de Mansilla y Arroyo, fui asaltado por un objeto volante que paralizó mi coche. En la cuneta, sin poder reaccionar, aquella luz fue tomando cuerpo y ellos se acercaron hasta mí. Encuentros con otras civilizaciones, la verdad es que te acongojas, ¿verdad? No me extraña. No sé exactamente si son otras civilizaciones o qué son. O lo que sea. Pero la verdad es que una de las características de los testigos que han vivido un encuentro cercano con ovnis, y sobre todo con humanoides, con los supuestos tripulantes de esos ovnis, es el shock emocional que viven. Además hay casos espectaculares, y cuando te tomas la molestia de coger los bártulos, ponerte las botas y salir a los campos, a hablar con los testigos, a sentarte con ellos, a compartir una comida, y a verles a los ojos cuando te están contando esa experiencia, es cuando pueden transmitirte toda la emoción, todo el sentimiento que hay detrás de algunos de estos casos, ¿no? Y auténticos, algunos de ellos han sufrido auténticos ataques de pánico, de terror, de pavor, al encontrarse ante algo que no controlan y que no conocen. Yo recuerdo un caso que además es muy, muy gráfico, el caso de Manuel Javela. Es un caso que se produjo en una población gallega, en la zona de Sierra de Outes, y hasta allí allí ocurrió algo extraño, ¿no? Comenzó a rumorearse en el pueblo que un personaje muy conocido y muy querido de ese pueblo había vivido una experiencia extraña, que había visto un ovni, había visto marcianitos y esas cosas. Y lógicamente la prensa comenzó a vulgarizar el caso, comenzaron a tomarle el pelo, sufrió una especie de persecución social, de burlas y chanzas por lo que había vivido, hasta el extremo de que cuando conseguimos localizarlo, llegamos al pueblo, en el único bar que había en el pueblo, preguntamos, decíamos que estábamos buscando al testigo de ese supuesto encuentro con un objeto extraño, coincidió que él estaba en el bar en ese momento, ¿no? El propietario de ese local nos dijo, bueno, pues ese hombre es Manuel Javela, y lo primero que él nos dijo es que nada era cierto, que él se había inventado toda la historia, que no quería saber nada de periodistas y que quería que le dejasen en paz. Claro, nosotros habíamos recorrido pues casi 200 kilómetros para entrevistarnos con este personaje, y bueno, como ya estábamos allí, pues decidimos terminar el bocadillo y las cañas y charlar un poco con él, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Y cuando le aclaramos que no éramos periodistas, que no teníamos ninguna intención de publicar su historia si él no nos daba permiso, que no pensábamos publicar fotos y que, por supuesto, no íbamos a burlarlos para nada de su experiencia porque habíamos recogido muchas similares, es cuando el hombre comenzó a hablar y comenzó a contarnos ese extraño encuentro. Pero lo más sorprendente del caso de Manuel Javela es que él era conocido en todo el pueblo por ser un hombre extremadamente audaz. Y contaban los vecinos de ese pueblo cómo en una ocasión había llegado una pandilla de moteros, de gamberros, con sus chupas de cuero, con sus cadenas, a montar bronca, y Manuel Javela se había enfrentado él solo a toda aquella pandilla de motoristas y los había echado del pueblo. Es decir, que no era un hombre que se asustase fácilmente. Sin embargo, el día del encuentro, los vecinos de una de las casas ya de las afueras de este pueblo escucharon unos gritos de pavor, unos gritos de terror, acudieron al lugar de donde provenía esos gritos en plena noche y se encontraron el coche de Manuel Javela colocado en una especie de loma, en un lugar muy inaccesible para llegar el coche por sus propios medios, y a un Manuel Javela, a ese héroe del pueblo, acurrucado en el asiento de atrás con un ataque de pánico, diciendo que lo estaban persiguiendo unos extraños hombrecillos. Manuel, insisto, nosotros que estamos en este fenómeno hace muchos años, estamos deseando de que ocurra. Yo recuerdo haber vivido una experiencia con Enrique Vicente en Canarias, cuando aquello se acercaba a aquella historia que estábamos buscando desde hace tiempo. O a ti te he sentido gritar cuando llegaba el ovni, que no te puedo... ¿No cuentes eso? Sí, lo tengo que contar. No voy a decir dónde ni cuándo, pero Manuel Carballal gritaba cuando aquella luz se acercaba aparentemente a donde él estaba. Es decir, que uno, pues eso, se acongoja mucho. Imagínate personas normales, no digo que nosotros nos seamos en ese caso especiales, ¿no? Pero gente que no tenga nada que ver con estos casos, que vaya tranquilamente con su coche, como contábamos este caso, y de repente vea una luz, se le para el coche y a partir de ahí empiezan a ocurrirle tremendos fenómenos, ¿verdad? Es que es lógico. Tremendo, y está ocurriendo en este momento en montones de lugares en el mundo. En montones de lugares. Yo haría el experimento. No lo he hecho exactamente así, pero bueno, sí he recorrido España por activa y por pasiva
por todas sus carreteras, y en cualquier pueblo que te detengas, en cualquier localidad, basta que preguntes. Yo normalmente acudo o al sacerdote o al párroco de la iglesia del pueblo, o al dueño, al propietario del atasco del bar, y le pregunto por esa historia que alguien me ha contado de alguna persona que había visto unas luces raras. En todos los pueblos de España han ocurrido historias extrañas, en todos los lugares abundan, ¿no? Lo que ocurre es que hay casos especialmente espectaculares, y cuando un testigo se encuentra de repente, sin buscarlo, con ese objeto o con esos seres extraños que vulneran absolutamente las leyes de nuestra física, que el sujeto se sienta absolutamente impotente y completamente indefenso ante eso, y es lógico que tengas un cierto temor, ¿no? Y cuando en algunos casos, como el de Mansilla, que comentabais antes, es una licenciada en Geografía e Historia. Yo no recuerdo este caso con mucho cariño porque fue una investigación que llevamos con bastante profundidad. Y en este caso ya no se trataba solo del testimonio de esta joven. Si te parece, te cuento un poquito el caso. Sí, brevemente. Muy breve. Esta es una joven que no tiene ninguna relación, ni la ha tenido, ni la tendrá, ni siente interés por el tema de los ovnis, ni por lo paranormal. Como digo, es una licenciada en Geografía e Historia, una chica con una formación académica, que vive en Burgos, pero su familia, sus padres, viven en un pueblecito de la provincia de Burgos llamado Mansilla. Y ella acude, pues con cierta frecuencia, a visitar a sus padres. Una noche regresaba de una de esas visitas en el coche, un coche que comparte con su hermano y que controlan minuciosamente el cuentakilómetros para saber qué gasto de gasolina ha hecho cada uno de ellos. Esto es un dato interesante, porque ellos controlan constantemente el cuentakilómetros, ¿no? Lo que marca el cuentakilómetros. Bueno, pues esa joven conducía por esa carretera que conoce sobradamente, porque todas las semanas recorre 3 o 4 veces, y de repente es asaltada en una curva, en un lugar, sí que es luego hablamos de los contextos geográficos donde se producen estas cosas, en un lugar muy determinado, en el que una masa luminosa con una especie, ella cree ver una especie de ventanas, se le echa encima del coche, inunda todo el coche de una gran claridad, y de repente, cuando ella vuelve a recobrar la conciencia de la situación, se encuentra en un pueblo llamado Lodoso, a varios kilómetros de distancia, conduciendo. Ella se siente muy angustiada e inmediatamente, al llegar a Burgos, acude a una amiga que es psicóloga. Y esa amiga psicóloga, que tampoco tiene ninguna relación con el tema ovni, le sugiere acudir a un médico amigo para realizar una hipnosis regresiva, para intentar ver qué ha ocurrido en ese lapso de tiempo, porque a ella le faltaban varios kilómetros en esa carretera y varios minutos en su tiempo. El médico, que tampoco tiene ningún interés en los ovnis y además recuerdo que se mostraba muy escéptico, realiza una primera hipnosis regresiva en la que surgen una especie de individuos con bata blanca, y lo curioso del caso es que esos recuerdos son tan vividos y es tan espectacular el pánico que siente Carmen cuando recuerda ese instante, que motiva a este médico a conseguir un detector Geiger y acudir al lugar del supuesto encuentro, ¿no? Nosotros fuimos posteriormente, encontramos unas extrañas huellas que hemos visto más veces. Yo me he encontrado más veces esas huellas donde supuestamente se ha posado uno de estos objetos, unas huellas de una especie de tren de aterrizaje. Encontramos unos arbustos quemados, tomamos muestras de esos arbustos, tomamos muestras del terreno que fueron analizados en un laboratorio especializado en los análisis químicos de Galicia. Y bueno, en este caso ya no solo tenemos el testimonio de esta joven, sino que tenemos 2 sesiones de hipnosis regresiva, unos ataques de pánico espectaculares y huellas y pastos chamuscados, y es decir, elementos físicos, no evidencias físicas de que algo ha ocurrido en ese lugar. Este caso sucedía en el interior, tierra adentro, pero hay muchos casos que han pasado en Canarias. Tú, en esta investigación que has hecho, en este recorrido que has hecho por toda España, hablas de Tenerife, uno de mis lugares favoritos, Punta del Hidalgo, como uno de los sitios. Ahí fue donde yo vi ese ovni con Enrique Vicente. No sé si nos estará escuchando Enrique Vicente. Tremendo cuando llegó aquello, cómo nos emocionábamos todos, y en cierto modo decíamos, no se acerque más porque es demasiado grande ese bicho. ¿Qué pasa en esa Punta del Hidalgo? ¿Qué experiencias hay? Pues es muy interesante ver cuando tú comienzas a almacenar kilómetros y a visitar los lugares en los que se han producido estos incidentes, pues de repente empiezas a sentir una cierta familiaridad, ¿no? Cuando llegas a esos lugares donde se ha producido ese encuentro cercano, ese avistamiento, y empiezas a ver los árboles, empiezas a ver las colinas, los caminos, dices, joder, es que esto me recuerda mucho el caso de Sevilla, de Benacazón, o esto me recuerda mucho el caso de la isla de la Tejita, en Tenerife, o esto me recuerda mucho, como si hubiese una cierta orografía favorable para esto, que nos lleva a una de mis reflexiones, que es la del exhibicionismo ovni, que es decir, que estos objetos aparecen intencionadamente en lugares
descarados. Y hay casos, yo recuerdo el caso de un aterrizaje, un caso muy, muy entrañable, porque la testigo fue una niña encantadora de 12 o 13 añitos, de Uniasinde, un pueblecito en las afueras de Santiago, en que era ya descarado como ese objeto había decidido exhibirse, y utilizo el término exhibirse, en un lugar muy concreto para que fuese visto por la testigo, porque aterrizó al otro lado de una hilera de árboles que, si hubiese querido pasar desapercibido, pues no tenía más que desplazarse 2 metros y habría pasado completamente fuera de la visión, ¿no? Y en las playas españolas se han producido muchos de estos casos. Quizá el más conocido sea el caso de Conil, en la provincia de Cádiz, porque se produjo 2 o 3 días después del famoso caso del aterrizaje en Voronezh, un caso que a través de la agencia TASS colapsó los medios de comunicación en todo el mundo. Pero en muchas otras playas se han producido casos calcados, en que tripulantes o humanoides o personajes muy similares a los que se vieron en la playa de Conil se han visto en otras playas españolas, como es el caso de Punta Hidalgo, donde Olga y su marido, una mujer de Tenerife, vivió una experiencia fascinante de un objeto que parece surgir del mar y que va a tomar tierra justo en el lugar en el que estaba el único coche dentro de toda esa inmensa playa. Va a aparecer justo en el lugar en el que estaban los testigos. Evidentemente, si fuera una inteligencia que quisiese pasar desapercibida, habría hecho acto de presencia en cualquier otro lugar. Si aparecen ahí, es porque quieren que les veamos. 1:22, 12:22 en las Islas Canarias. ¿Qué querías decir? Nada. El caso de Conil. El otro día hablábamos del caso Conil mínimamente, y decían que bueno, que no era tan claro el hecho de que fueran extraterrestres, de que había la otra hipótesis, un buque cablero que estaba cableando por allí, y que esos supuestos seres que se vieron no eran extraterrestres, sino hombres buzo, que salieron en una Zodiac o un sistema de navegación, llegaron a la playa, se quitaron la ropa y aparentemente, bueno, cambiaron su aspecto, evidentemente, del traje de buzo a seres normales. Pero esa es la idea, la hipótesis normal, ¿no? Hay otra idea de que eran otros seres raros que había por ahí. Claro, sobre todo si ves el caso de Conil dentro de un contexto que es toda una serie de incidentes que se han producido en esa zona. Yo cuando estuve allí recuerdo que entrevisté a varios oficiales de policía que habían realizado informes, y tanto policía local, la policía local de Conil, como la Guardia Civil, que habían redactado informes. Yo tengo alguno de esos informes, contando cómo durante sus patrullas nocturnas se habían encontrado con unas extrañas luces que surgían por la zona de la playa de Conil, ¿no? Esto es especialmente grave teniendo en cuenta, y yo no sé si esto es muy prudente decirlo en antena, pero bueno, teniendo en cuenta que muy cerca del lugar en el que se produjo este incidente hay un chalet, un lugar, una casa de campo, que es un centro de comunicaciones del CSIC, un centro de comunicaciones, bueno, de incógnito, ¿no? Secreto. Evidentemente el servicio secreto. Por lo tanto, puede inquietar especialmente que aparezcan luces extrañas, porque pueden ser helicópteros marroquíes, lo que sea, da igual. Es algo que está vulnerando la seguridad nacional, y en un lugar como ese, pues especialmente inquietante, ¿no? Quiero decir que el caso de Conil quizá no deberíamos verlo como un elemento aislado, sino dentro de una serie de casos que se produjeron por allí. Pero suponiendo que fueran extraterrestres, poniéndonos en ese caso, volvemos a lo mismo. Yo me recorrí la playa de Conil y me tomé la molestia de irme a una de las esquinas, en la izquierda. La playa es inmensa, hay una vista desde lo alto de un monte general de toda la playa, y ahí queda muy gráfico lo que te decía del exhibicionismo ovni. Si realmente esos personajes, fuesen quienes fuesen, quisiesen pasar desapercibidos, que hubiesen querido desembarcar en la playa sin que nadie los hubiese visto, existen en toda la playa de Conil lugares mucho más discretos que justo delante de una urbanización donde está el hotel, por cierto, Playa de Conil, donde aparentemente se alojaron estos personajes posteriormente, como para hacerlo ahí. Vuelvo a insistir en lo mismo. Cuando has visitado tantos lugares, te das cuenta de que no es, o por lo menos intuyes, que no se trata de un incidente casual, no se trata de algo que ocurre al azar. Aquella hipótesis que mantenían los ufólogos de los años 60, de los años 50, que en aquel momento era lógica, y que pretendían que los tripulantes de los ovnis eran científicos extraterrestres que venían desde otros planetas a estudiarnos y a tomar muestras, yo creo que está totalmente obsoleta. Es algo mucho más complejo, mucho más sutil, en mi opinión, lo que se encuentra detrás de estos encuentros con humanoides. En esta primera parte, Manuel, si te parece, vamos a relatar algunos casos que tú has investigado, que has seguido viajando por toda España. El caso de Conil, bueno, conocido. Hay otro caso, José Francisco García, director de la emisora de radio Oleiros, parece ser que vivió una experiencia en Galicia. Es que esto es muy interesante. Cuando tú acudes a uno de estos lugares,
y comienzas a peinar la zona y hablar pues con el cartero, hablar con el lechero, hablar con los propietarios de los bares, y te das cuenta de que no son experiencias aisladas. Y a veces, como ocurrió en realidad en el caso Conil, porque en el caso Conil tenemos por un lado el testimonio de los jóvenes que vieron la supuesta transformación de esos supuestos humanoides o buzos o lo que fuesen, y luego tenemos el testimonio de otros personajes, incluidos una patrulla de la Guardia Civil, que desde otros puntos de la playa vio unas luces en el cielo inmediatamente antes de que se produjese el supuesto desembarco, pero no vieron la segunda parte del fenómeno. Y eso te permite reconstruir los hechos, ¿no? Reconstruir una cronología de esos incidentes. En el caso de Sada, que es el que comentas, el de este hombre José, que es el director de la emisora de radio del municipio de Oleiros, él se encontraba la noche que se produjo un caso muy parecido al de Conil, pero que jamás se ha publicado, es uno de estos tantísimos casos inéditos. Él se encontraba conduciendo en la zona de Sada con su esposa y sus suegros en el coche, y todos ellos vieron un objeto extraño con una especie de forma de ala delta rodeada de luces sobrevolando la playa, en lo alto de la playa. Él no sabía, y no lo supo hasta mucho tiempo después, que justo pocos minutos después, un matrimonio, los propietarios de un bazar de la población de Sada, se encontraron unos personajes con una especie de túnicas muy parecidos a los que vio Olga y su marido en Punta Hidalgo, en la isla de Tenerife, saliendo del mar con una especie de bolsas, algo también muy similar a lo que narraban los testigos de Conil. Y esto también te lleva a reflexionar. Cuando te encuentras... personajes que salen del mar con túnicas y con bolsas. De túnicas, sí. Salir de la punta, no conozco la playa de Sada, Sada. Pero salir de la punta del Hidalgo de esa playa es algo tremendo. Evidentemente. Lleno de rocas, un sitio... Y probablemente, yo estoy seguro de que no salieron del mar. Yo estoy seguro de que en el fondo todas estas historias son... No adelantes hipótesis. Vale. Salen con túnicas y con bolsas. Y la gente los ve. No te he cortado, querías seguir diciendo algo de esa experiencia de Sada. Pues lo interesante es cuando tú entrevistas, y luego sí que estoy algún ejemplo todavía más gráfico, cuando tú entrevistas en pueblos que están distantes en cientos o en miles de kilómetros a personas que no tienen ninguna relación entre ellos, que no tienen ningún contacto entre ellos, que no han tenido ninguna intoxicación cultural, es decir, que no han leído libros de ovnis, y describen cosas exactamente iguales. Eso, lógicamente, te lleva a la deducción de que han vivido algún tipo de experiencia real. La 1:29, casi 12:29 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una mínima pausa para que deis la vuelta a la cinta. Si queréis, la gente que lo esté grabando, y atentos, vamos a contaros dentro un poco una experiencia en la que un testigo sufrió, le dieron leña, estos seres humanoides. Mucha leña. Le dieron mucha leña. No os vayáis, hay mucho de contaros aquí en M80 Radio, en este espacio en blanco de hoy. y 12:29 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir esta noche, preguntar a nuestro invitado Manuel Carballal, 905 11 80 80. Y llamadas extrañas tenemos de interiores y de otros exteriores. Nos dicen, bueno, que llamen. Manuel, el caso, no sé, ¿es el de Miguel Fernández Carrasco o sí, es otro caso? Sí, hablas de Veracazón, del pueblecito ese de Sevilla. Sí, ese es el que le dieron leña. Bueno, en realidad ese es uno de los muchos casos en los que se habla de un comportamiento agresivo o por lo menos, en fin, poco amigable del fenómeno para con el testigo. Pero hay una diferencia del caso de Miguel Fernández Carrasco a todos los demás casos europeos, y es que en el caso de Miguel Fernández Carrasco, por primera vez en la historia de la ufología europea, hay algún caso en Brasil, algún caso en Estados Unidos, pero en Europa jamás había pasado que un juez, todo un magistrado de la Sala Quinta de los juzgados de Sevilla, levantase unas diligencias previas, unas diligencias judiciales por la agresión de un ovni. Esto no me ha pasado jamás. ¿Sí? Y bueno, no te voy a contar la aventura que supuso llegar a esos documentos que estaban absolutamente traspapelados en los sótanos de uno de los juzgados de Sevilla. Fueron más de 11 días de gestiones. Bueno, fue volver loco a los funcionarios de los juzgados y hacer cosas muy disparatadas. Ya sabes tú las cosas que hago yo, pero al final lo conseguimos. Era la noche del 28 de enero de 1978. Miguel tenía entonces 24 años de edad. Había dejado en casa a su novia, Carmen Alvarado Sáez, de 20 años, y a eso medianoche regresaba desde Sanlúcar la Mayor. ¿Y qué pasó, Manuel? Pues vamos a mirarnos a los hechos, si te parece. Encontramos en él, efectivamente, está con su novia, pelando la pava, como decía él, que es una expresión muy curiosa,
y deja a la novia en su casa y vuelve hacia Benicazón, hacia su pueblo. De repente, a eso de la medianoche, sus hermanos, su hermano y su hermana, encuentran a Miguel tumbado en el suelo de la casa, la puerta abierta. Él había caído, se había precipitado al suelo, gritando que lo perseguía la estrella, que lo perseguía la estrella. Con un ataque de pánico, con una irritación en los ojos y con una especie de quemaduras en el cuerpo. Lógicamente llaman a una ambulancia, o lo llevan, más correctamente lo llevan al hospital de Sevilla, al Hospital San Lázaro de Sevilla, y allí se le hace un examen. Y él insiste en que ha sido agredido por una estrella. Bueno, el caso es que, y es muy interesante, cuando yo estuve en el hospital también fue una aventura titánica conseguir rescatar después de tanto tiempo los informes médicos y hablar con los médicos que lo revisaron, y en el informe médico se dice que este joven presentaba una irritación en los ojos muy similar o muy característica a la que se tiene cuando has estado sometido a un foco de luz muy potente, ¿no? Esto era muy interesante. Luego tenía unas quemaduras, unas manchas de una especie de grasa que no sabían identificar. Y como en todos los casos de una agresión que llega a un hospital de urgencias, esto se pone en conocimiento del juzgado. Y el magistrado, el juez, al que recibe ese informe, queda tan sorprendido que llama a declarar, hace que se presente en los juzgados unos días después de salir del hospital, porque estuvo internado un par de días, Miguel, para declarar en los juzgados cuál había sido su historia. Y lo que cuenta es que después de dejar hasta aquí todo esto son hechos constatados, que él es internado en el hospital, que tiene esas heridas, que se presenta a declarar ante el juez y que durante todos estos años ha sido sometido a las burlas más crueles. De hecho, en el pueblo, en Benicazón, le llaman el ovni, tanto a él como a sus hijos, que es un detalle muy interesante, pero él siempre ha mantenido su historia. Cuando volvimos a estar con él hace no mucho, ha envejecido. Creo que tú llegaste a ver alguna fotografía de él antes y después. Ha envejecido de una forma tremenda. Y él cuenta que cuando dejó a su novia y volvió hacia Benicazón, vio una luz, una estrella en el cielo que comenzó a descender, hasta que se convirtió en un objeto concreto con forma, y esto es lo más interesante del caso, aunque suene extraño, con forma de cabina telefónica. Y digo que es interesante porque si Miguel se hubiese inventado la historia, hablaría de un platillo volante, o hablaría de algo más convencional, pero él durante todo su relato habla de una especie de cabina con una pequeña cúpula en la parte superior, de la que descienden dos personajes con unos monos ajustados, con unos cinturones muy brillantes, que hablan un idioma que él no entiende y que él supone que debe ser inglés o francés, porque él no sabe más idioma que el sevillano, que el castellano, que el sevillano, y él no los entendía, hablaban una cosa rara. Lo señalan, él tiene un ataque de pánico, comienza a correr, a huir, ese objeto despega y comienza una persecución hasta que en un momento determinado aparentemente le proyecta un haz de luz, le lanza un rayo de luz y él pierde la conciencia en ese instante, ¿no? Lo interesante del caso de Miguel no es solo que sea el protagonista de el único acta judicial, las únicas diligencias judiciales en la historia de la jurisprudencia europea, por la supuesta agresión de un ovni, sino la descripción que él hace, que además él es un hombre de campo muy sano, es un trabajador, un agricultor, y esa descripción que él hace de ese objeto, de esa especie de cabina telefónica, porque a mí me llamó mucho la atención cuando me contaba esto, ¿no? Porque claro, pues normalmente la gente cuando habla de ovnis pues habla de platillos volantes, con marcianitos, pero que él mantuviese su relato es muy interesante, pero es más interesante todavía encontrarme a 1000 kilómetros de distancia en Barcelona, en un pueblo de Barcelona, con un testigo que cuenta una historia muy similar, con un objeto también con esa forma alargado que también lo persiguió, y tuvo una persecución ahí terrible, o encontrarme a otros 1000 kilómetros de distancia en un pueblo de La Coruña con el caso de Manuel Castro, que ha tenido también un encuentro con un objeto exactamente igual al que describe Miguel y que es imposible que tuviesen relación entre ellos, ¿no? Cuando se producen esas casualidades, pues no te queda más remedio decir que, bueno, cuando el río suena, agua lleva. 1:34, 12:34 en las Islas Canarias. Hay muchos más casos, datos que queremos daros esta noche. Empezamos a hacerlo después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros. Los casos de encuentros con entes no humanos son sorprendentes, a veces tanto que desbordan incluso la imaginación de los investigadores. Son tan variados en su fenomenología que pueden hacer ir y venir al testigo, transportarle en el tiempo y en el espacio, transformarle o dejarle marcas en su cuerpo.
pueden incluso hacer que su vehículo vuele por el aire, cambiándole de dirección en una carretera cualquiera de nuestro país. Y esto es tan solo el principio. Hay muchas más cosas que pueden hacer. Nuestro invitado tiene muchos más casos para contarnos. Escuchemos. Hay muchos más casos. Manuel, hay casos también, alguna vez lo hemos relatado, de repente alguien que va con su coche, tranquilito por ahí por una carretera, ve uno de estos objetos, el coche se levanta en el aire después de la experiencia y acaba, si va hacia el norte, el coche acaba extrañamente hacia el sur. Y el individuo relata que una especie de luz lo elevó por encima del aire y le dio unas cuantas vueltas ahí. Ocurre también esto con este tipo de fenómenos, ¿no? Sí, vamos, casos de esos hay con más frecuencia de la que nos imaginamos. Lo que pasa es que ese tipo de casos ya son tan difíciles de demostrar. Decía Joseph Abraham Hynek que el ufólogo o el investigador no investiga los ovnis, sino que investiga relatos sobre ovnis. Nosotros nunca hemos podido meter en un laboratorio uno de estos fenómenos, ¿no? Hemos tenido que limitarnos a encuestar a los testigos, a contrastar las descripciones y, como te decía, cuando coinciden en los relatos de experiencias de este tipo, y estoy recordando un caso muy curioso de un pueblecito de la provincia de Lugo, de un personaje también muy entrañable que cuenta exactamente eso, como su coche aseguraba que fue izado a unos 10-11 metros del suelo, lo que le produjo un ataque de pánico, claro, y apareció después situado. Además, lo curioso es que las rodadas del coche estaban curiosamente interrumpidas sí, había huellas, se veían. Muy curioso. Pues claro, ante esto lo único que puedes hacer es escuchar al testigo. Ya, huellas, hablábamos de huellas. Vosotros habéis visto huellas diferentes que prueban que había algo, que hay algo en este tipo de fenómenos, ¿no? Sí, bueno, prueban, que la palabra prueba es tan difícil de utilizar a veces, pero sí, en algunos casos, en pocos, pues puedes incluso tomar muestras de escayola de esas huellas que luego tú puedes llevar a los veterinarios o a los zoólogos. Hablo de humanoides, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando un caso también muy entrañable, el de Manuel Castro. Él vive en un pueblo que se llama Ferrerías, concretamente Friol, en la provincia de Lugo. Es un hombre analfabeto, un hombre que no tiene ninguna, por supuesto, no ha leído un libro de ovnis ni de nada en su vida, es un trabajador del campo. Y lo curioso del caso, lo que a mí me fascinó del caso de este hombre, es que pudimos, como te decía antes, recomponer toda una cronología de los hechos en base a testimonios parciales, pero que nos completan lo que ocurrió. Es decir, nosotros, por ejemplo, entrevistamos a una mujer, la propietaria de una casa de comidas de Friol, la única que hay, más o menos en 2 o 3 kilómetros en torno a la casa del testigo, y esa mujer nos cuenta que la noche que se produjeron estos hechos, a eso de las 12 menos cuarto de la noche, ella sale a echar la basura en los contenedores de basura, ¿no? Ha recogido la cena, ha recogido ya el local y va a echar la basura al contenedor. Y cuando sale, ella nos contaba que se encontró 2 lunas en el cielo. Era una noche de plenilunio, de luna llena, pero en la otra punta del cielo había otra esfera blanca, otra luna. Ella se quedó sorprendida ante eso, pensó que sería algún fenómeno natural, como existen fenómenos como los halos lunares, por ejemplo, que son una especie de doble luna o de triple luna. Pero la misma luna. Pero la misma luna. En este caso ella decía que había 2 lunas en el cielo. No vio nada más. Nosotros, cuando acudimos allí, por supuesto no le informamos del resto de los hechos y simplemente recogimos un relato curioso a las 12 menos cuarto de la noche. Hay otra testigo, Carmen se llama, una mujer ya muy anciana, que a las 12:05 aproximadamente, 12:10 de la noche, ella se encontraba viendo Canal 5, nos decía, Telecinco decía Canal 5, una mujer del campo también, que tiene su casa. El protagonista de esta historia, Manuel Castro, vive en una casa de piedra, de estas casas de Galicia, una casa de campo, con sus fincas, con sus vacas, sus animales, aislada. O sea, no es una urbanización ni es un pueblo, no, es una casa en medio del bosque, ¿no? Y la inmediatamente más cercana es la de esta mujer. Y esta mujer, que no vio absolutamente nada extraño, se encontraba a las 12:05, 12:10 de la noche viendo el programa de Pepe Navarro en Canal 5, como decía ella, cuando de repente hay unas interferencias en la televisión. De repente empiezan a producirse unas interferencias en la señal de la televisión hasta que se va la imagen. En ese instante, cuando se va la imagen, ella, que estaba ya acostada, escucha unos gritos que provienen del exterior de la casa y escucha a su vecino, al señor Castro, gritando: baixade, baixade, bajad, bajad, dando gritos. Se asoma a la ventana y solamente ve a este hombre
dando gritos, ahí dando saltos, con una linterna, apuntando hacia el cielo, gritando bajad, bajad. Y lo que a ella le llama la atención, según nos decía, es que, a pesar de que no existe ninguna farola en las inmediaciones, ella decía que le podía ver hasta el calzado que llevaba, con lo cual ella supone que había algún foco de luz cercano. Y en un momento determinado, ella lo único que ve es que la luz de la linterna que tenía este joven comienza a apagarse, esa linterna comienza a apagarse, y él sale corriendo y se mete en la casa. Esto es lo único que ella vio. Y llegamos ya al caso central de la historia, que es este hombre que no conoce los testimonios de estas otras personas, y lo que él cuenta es que esa noche, a eso de las 12:05, 12:10 de la noche, él había vuelto a su casa después de estar cenando con el hermano, y se encuentra en el cielo con 2 lunas. Ve la luna llena y luego otro objeto circular, esférico, muy brillante, fijo en el cielo. Y él, pues que había visto en la tele alguna vez películas de ciencia ficción, de estas, de marcianos, pues coge la linterna que tenía en el tractor y empieza a hacerles señales a ese objeto y a gritarles, bajad, bajad. Y coño, aquello baja. Cuando bajan, ¿verdad? Y aquello baja. Entonces él cuenta que en un momento determinado ese objeto hace una pequeña parábola en el cielo, se acerca precipitadamente hacia él, en ese momento es como si absorbiese la energía de la linterna, se detiene en la copa de un árbol, que luego estuvimos examinando, determinado, y cuando se acerca a ese objeto, él tiene un ataque de pánico, sale corriendo, sube a la primera planta de su casa y se asoma por la ventana. Al asomarse por la ventana, él dice lo que él ve y nos hace un dibujo muy gráfico. Es un objeto esférico enorme, dentro del cual, a ver si a ti te suena de algo, una gran esfera blanca, dentro de la cual él cree ver una especie de gigantes, de seres gigantescos, de 3 o 4 metros de altura, y del que es un relato prácticamente idéntico al del doctor Padrón, el caso famoso de Galdar en la isla de Las Palmas, con quien también estuvimos hablando en su día. Y de esa esfera, según él, sale como un arcoíris, él utiliza el término como un arcoíris de luz, por el que descienden unos pequeños seres, unos pequeños humanoides que llegan hasta el terreno, y que cuando él ve que llegan al terreno, pues tiene un ataque de pánico, se mete debajo de la cama y no sale de la cama hasta la mañana siguiente. Cuando nosotros llegamos allí, tenemos el relato de Miguel, tenemos el relato de la vecina, tenemos el relato de la dueña del mesón, y examinamos el lugar donde supuestamente se colocó ese objeto. Y al lado del árbol encontramos unas hendiduras triangulares en el suelo, que podrían estar asociadas con ese fenómeno o no, no lo sé, pero que solo estaban en ese lugar exacto. Eran 3 hendiduras triangulares que formaban a su vez un triángulo isósceles de 8 por 8 por 10 metros, y en el lugar en el que supuestamente habían descendido esos pequeños personajillos encontramos unas huellas extrañísimas, como de una especie de pies, pero con una especie de crampones, porque tenían 2 hendiduras muy profundas, que lo que solemos hacer en estos casos es llevarnos unos recipientes de agua y unas bolsas de escayola, hacemos unos moldes de escayola de esas huellas, que luego llevamos a veterinarios y a zoólogos, tanto en Lugo como en la Universidad de Santiago, y que no pudieron identificar con ninguna especie animal conocida. A ver, las ailas. Estaríamos hablando de muchos más casos, contando muchas más historias. ¿Qué pretenden? ¿A qué vienen? ¿Quiénes son? ¿Por qué vienen? ¿Por qué ese exhibicionismo? ¿Por qué están ahí? ¿Que quieren que les veamos? ¿Cuál es tu idea, tu teoría? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Eso es lo más triste. Hombre, es difícil decir lo que son los ovnis. Es muy difícil. Lo que sí podemos decir es lo que no son los ovnis. Esto sí. Podemos decir lo que no son los ovnis cuando analizamos un caso y vamos desechando hipótesis. Y al final, esto es lo triste de la ufología, cuando ya nos queda un reducto de casos sin explicar, lo único que podemos decir es que no tiene explicación, y punto. Pero cuando digo que no tiene explicación, incluyo incluso ahí, al menos desde mi punto de vista, la hipótesis extraterrestre, que es la más frecuente. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque los científicos, los astrofísicos, los astrónomos, no dudan de que exista vida extraterrestre, en absoluto. La inmensa mayoría de científicos tiene muy claro que dentro de esa inmensa magnitud terrible de estrellas, de planetas, de constelaciones, de sistemas planetarios que ya se conocen, de sistemas solares, tiene que haber vida, es lo más lógico. El problema que ponen los científicos es el desplazamiento. No es que haya extraterrestres, es que lleguen aquí. Supongamos, por un momento, que exista una tecnología capaz de rayar lo sublime, capaz de pasarse por ahí toda nuestra física newtoniana, capaz de saltarse a la torera esa famosa ecuación de Einstein que nos dice que una nave
que esté acelerando para alcanzar la velocidad de la luz, que sería la única forma de cruzar esas distancias entre estrellas o entre planetas o entre constelaciones, pues que fuese capaz de saltarse a la torera esa ley física que nos dice que la masa de esa nave crece proporcionalmente a su aceleración, de tal manera que cuando esa nave esté llegando a la velocidad de la luz tendría una masa tan infinita, tan enorme, sería imposible concebir un motor que moviese, que desplazase ese objeto. Supongamos que todo eso son capaces de hacerlo, supongamos que son capaces de viajar, y esto son puras conjeturas, a través de los agujeros de gusano, a través de los agujeros negros, quién sabe. Una tecnología tan fascinante como esa, ¿cómo va a llegar a un pueblecito de la provincia de Burgos y utilizar un motor de combustión? Porque cuando nos encontramos un pasto chamuscado en un caso de aterrizaje es porque ha habido una combustión, obviamente, ¿no? ¿Cómo va a utilizar en un pueblecito de la provincia de Lugo un tren de aterrizaje hidráulico? ¿Cómo va a aparecer en las pantallas de radar, como ha ocurrido en tantos casos, cuando ya en la Tierra, desde los años 40, tenemos los aviones Stealth, los sistemas de invisibilidad al radar? ¿Cómo una tecnología como esa no va a conocer la anestesia o para someter a los abducidos, a los testigos de los encuentros cercanos, a análisis físicos dolorosísimos, y ya en nuestros hospitales hay medios quirúrgicos más sofisticados? Te quiero decir con todo esto que es una aberración. La hipótesis extraterrestre, si reflexionásemos un poco, si profundizásemos un poco, se nos queda corta, incluso. Entonces, ¿qué son? Bueno, según tú en este artículo tratas de sacar alguna conclusión. No lo sé. Lo que sí me da la impresión es de que quieren hacerse pasar por extraterrestres, en el sentido de que sea lo que está detrás del fenómeno, lo que hace es utilizar lo que la imaginación de un hombre occidental entendería como una nave extraterrestre. Pero solo si profundizamos un poco más y trascendemos a esa apariencia exterior del fenómeno, vemos que es mucho más profundo y quizás más siniestro lo que se encuentra detrás de los ovnis. Más siniestro. Sí. Tú decías antes, cuando empezábamos, ¿cómo los llamas? Nos les llaman de muchas formas. ¿Cómo llamabas? ¿Que no eran extraterrestres? ¿Cómo era? No, te decía que la hipótesis extraterrestre se nos queda corta. Existen otras que por pura limitación del lenguaje no podemos siquiera definir. Cuando algunos ufólogos audaces han hablado de mundos paralelos o de realidades paralelas. Mira, en realidad yo creo que detrás de eso que hoy en día llamamos ovnis está exactamente los mismos fenómenos o el mismo fenómeno al que se enfrentaban los místicos sufís, al que se enfrentaban los chamanes, al que accedemos a través de estados alterados de conciencia, el mismo fenómeno que se expresa en las apariciones marianas, en las apariciones angélicas o demoníacas a lo largo de toda la historia. Es decir, se trata del mismo perro con distinto bozal, o un mismo fenómeno que a través de toda la historia ha intentado expresarse dependiendo del lenguaje de los testigos o de la comunidad ante la que quisiese expresarse.